Hola, soy Wenceslao Vial, sacerdote y médico, profesor de Psicología y Vida Espiritual en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Comenzamos hoy una serie de 3 vídeos sobre las consecuencias de la pornografía y cómo abandonar este vicio. Un vicio particularmente oscuro que destruye la personalidad. Se representa bien con la imagen de alguien que pierde su rostro y su nombre. Si alguien que escucha se encuentra en esta situación, estoy seguro que deseará salir de ella. Y la buena noticia es que es posible. Los 3 temas que trataré en la serie son la alteración interna del querer que produce la pornografía, su capacidad de generar dependencia y, en tercer lugar, cómo prevenirla y cortar las cadenas de la adicción o el vicio. A modo de introducción, aclaro que hablo de sexualidad humana, que no es simplemente instinto ni diversión. Tiene una importante repercusión en el cuerpo, en la psique y en el espíritu. Y su mal uso produce varias enfermedades muy conocidas por los médicos, físicas, psíquicas y espirituales. La dimensión sexual influye y marca la afectividad, los pensamientos, el comportamiento y las relaciones interpersonales. Hace referencia a la capacidad de amar y procrear, pero también, más en general, a la actitud para establecer vínculos de comunión con otras personas. Quien se deja arrastrar por el instinto sexual pierde incluso otros intereses y su capacidad de relacionarse normalmente con los demás. Por eso pienso que es acertado lo que escribió el psicólogo alemán Heinz Remplein: una sexualidad reducida a placer corta las alas del espíritu. En cuanto a la pornografía, la definiremos como la representación gráfica de contenido sexual, principalmente lo que hace referencia al acto sexual y sus desviaciones. Viene del griego porne, que significa prostituta, y grafí o escritura, el tratado de la prostitución. Pornía a su vez se relaciona con el verbo vender, pulisei, ya que las prostitutas solían ser esclavas en venta. La etimología de la palabra es un resumen de las consecuencias de la pornografía que desarrollaremos. Con la producción o visualización de este tipo de imágenes se cae en la prostitución, es decir, en la compra y venta de intimidad sexual y en la esclavitud. Por su asociación a la criminalidad y la capacidad adictiva, preocupa a muchos médicos y otros profesionales de la salud y del orden público. Un 80% de las imágenes de pornografía son violentas y un número no despreciable está puesto en la web en contra de la voluntad de los actores. Por eso hay muchas demandas judiciales a las empresas. Estos y otros motivos que veremos en la serie dan especial peso al llamado del Papa Francisco a denunciarla como un ataque permanente a la dignidad de la mujer y del hombre, y a su propuesta de declararla una amenaza para la salud pública. Hay varias preguntas que uno puede hacerse y de cuya respuesta dependerá el modo de vivir la sexualidad y la relación con los demás. Por ejemplo, ¿es el sexo un juego de hormonas o una experiencia orgánica que solo debe funcionar como funciona un riñón o el corazón? ¿Es un pasatiempo interesante para probar a otros y ver si están buenos y vale la pena consumirlos? ¿Es un medio de comunicación como cualquier otro, un instrumento para tener una experiencia profunda? ¿Es la sexualidad solo placer que compensa las frustraciones de la vida? ¿Es algo transitorio, efímero, intercambiable y despersonalizado, como una experiencia virtual en la red?
Las graves consecuencias de la pornografía dan orientaciones para contestar a estas y otras preguntas. Comenzaremos, pues, con el primer tema que hemos llamado alteración de la actitud interna del querer. Al igual que el tráfico sexual de la prostitución, en la pornografía no se busca el amor, el bien del otro o la procreación, propios de la afectividad y la sexualidad humanas, sino que se busca exclusivamente el placer rápido y fácil o una retribución económica. Desde el punto de vista de los consumidores de pornografía, se persigue satisfacer una necesidad de relación interpersonal, de intimidad, con una ilusión, pues por algún motivo no se quiere o no se logra satisfacer esa necesidad en la realidad. De este modo, cambia el objeto normal de la voluntad, que es un bien real. Se altera el mismo mecanismo del querer. La percepción del mundo y de las otras personas se modifica con la pornografía. Poco a poco, pero pronto, todo se aprecia deformado. Se ven los cuerpos solo como objetos. Se pierde el gusto por lo realmente bueno y siempre se quiere más consumo. Pasa como ocurre con la comida que a veces llaman chatarra, o el exceso de alcohol o de picante, que impiden gustar los sabores auténticos y disfrutar de ellos. Teóricamente, la pornografía es ilegal en muchos países, pero el dinero ha podido más y no se persigue. Por los daños que produce, por la degradación que supone, especialmente para la mujer, y la criminalidad que conlleva, es de esperar que haya más iniciativas para frenarla. Las primeras visualizaciones de pornografía ocurren hoy a muy tempranas edades, en torno a los 11 años o antes, y no pocas veces la pornografía actúa en los niños como un abuso sexual, dejando heridas psicológicas profundas. Y lo fundamental de esas heridas es lo que puede ocurrir también a otras edades. Se confunde el amor verdadero con la ficción. Las imágenes, la pornografía con frecuencia son violentas, como dije, y son absorbidas por un cerebro en los niños en formación, aún no preparado, que no consigue distinguir lo real de lo ilusorio. El 30% de los adolescentes, se dice también, encuentran la pornografía por accidente. No la han buscado y la encuentran y les hace daño. La pornografía conduce hacia la falta de identidad. A los 7 años, un compañero me puso un vídeo pornográfico, me contaba un seminarista de 18 años preocupado por sus deseos homosexuales. Sí, a los 15 años comencé a mirar imágenes. Me recuerdo, otra persona cerca de sus 30 años, un hombre que se sentía esclavo y lo era de la pornografía. Un último testimonio, al principio era pornografía normal, de esa que ve todo el mundo en YouTube. Ahora veo la más violenta entre varones. Me comentaba una tercera persona, ¿no?, que pasaba de sus 50 años y llevaba muchos años sufriendo. Detrás de cada uno de estos casos y de muchos otros que se podrían poner están las necesidades no satisfechas de amor e intimidad, las frustraciones y una sexualidad no integrada. Muchos riesgos del consumo de pornografía son conocidos y los menciono brevemente, ¿no? Facilita la adicción al sexo, lleva a disfunciones o patologías médicas en el uso de la capacidad generativa, altera el deseo sexual instintivo, desencadenando atracción sexual hacia objetos que no son propios de la sexualidad humana. Pero hay otro riesgo grave. Está en estrecha relación con la criminalidad y la explotación de hombres, mujeres y niños.
Con la pornografía se olvida la necesidad de responder de las propias acciones ante la sociedad y los demás. Por eso favorece la falta de responsabilidad, que viene del verbo latino respondeo, dar respuesta. Se pierde esa capacidad de dar respuesta en muchos campos. Un niño sometido a pornografía puede sufrir un daño importante porque, como dijimos, actúa como un abuso sexual. Por eso, la mayoría de los gobiernos buscan prevenirlo. El gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, ha preparado unos vídeos explicativos de amplia difusión. Pero, quería fijarme también en eso, el daño que hacen jóvenes y en adultos es menos considerado. Y es claro que la pornografía da rienda suelta a los instintos, aumenta el número de delitos cometidos por pedófilos y otros crímenes. En las personas jóvenes y adultas distrae del objeto propio de la sexualidad. Y es interesante notar como uno de los principales motivos por lo que mucha gente hoy, muchos hombres, buscan cortar con el consumo de este tipo de imágenes es la impotencia secundaria que produce. Es también la pornografía una frecuente causa de rupturas en los matrimonios, desgraciadamente. La relación de los cónyuges se altera por la intromisión de agentes externos. Se dan problemas serios en la práctica del acto conyugal y se abren las puertas a otros tipos de infidelidades. El veneno de las imágenes entra con violencia en el sistema inmunitario espiritual, por así decirlo, y disminuye la capacidad de reaccionar bien ante los demás, de pensar en ellos desinteresadamente. Se hace más difícil luchar en otros terrenos con fortaleza y se altera la capacidad misma de amar. Todo esto lleva a una modificación de las relaciones interpersonales. Incluso los factores neurológicos implicados favorecen ese cambio de objeto y actitud en el querer. La pornografía presenta a los sentidos, en particular a nuestro sistema óptico, lo que se llama un superestímulo. No es un estímulo normal, sino amplificado y manipulado voluntariamente por los productores para causar adicción. El cerebro reacciona con una hiperproducción de neurotransmisores, productos químicos, relacionados con el placer y la recompensa, la dopamina, que se libera a nivel de la amígdala cerebral, un núcleo que está situado en el interior de los lóbulos temporales. Y cabe entonces hacerse una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo aumentar la dopamina con un placer fácil y accesible? Un importante problema de la pornografía es que ese exceso de dopamina que produce a nivel cerebral engaña la fisiología normal. Después de un tiempo, los estímulos habituales de placer gestionados en la amígdala cerebral pueden llegar a no producir efecto. Se requiere cada vez más estímulos y más fuertes para producir los mismos resultados o similares. Es lo que ocurre con las drogas o con el alcoholismo. Una hiperestimulación hace que suba el umbral necesario para conseguir el mismo efecto, lo que será el tema de nuestro segundo vídeo, el paso de la pornografía a la adicción. Recordemos, antes de terminar, que la pornografía ha existido siempre, pero con un aumento notable a partir de la revolución sexual de los años 60, y además con Internet se ha extendido de modo alarmante, del modo ese alarmante que ya mencioné, ¿verdad? Hay tres factores que hacen que Internet sea el principal escenario de este tipo de delitos, pornografía. Lo fácil que es acceder a ella y sus contenidos, su bajo costo y que se trate de una actividad anónima. Son las 3 A descritas por Cooper en 1998, en inglés Access, Affordability, Anonymity.
Espero haber dado más luces sobre el daño que hace la pornografía. En el segundo vídeo veremos, como dije, la similitud que tiene con las drogas. Y en el tercero profundizaremos en los medios para abandonarla, para recuperar una personalidad y el mecanismo del querer dañados por el vicio o la adicción. En la descripción de este vídeo y en la página web madurezpsicológica.com encontrarán más artículos y recursos sobre cómo y por qué abandonar la pornografía. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.